¿Cuál es la actitud ante rugir? Si tú estás en el campo abierto, tal vez es en la noche, está oscuro, no sé, y escuchas el león rugir, ¿cómo reaccionarías en este momento? Yo creo que una persona normal, hermanos, aunque la persona estuviera armada, pues tuviera algo de temor. Pero hermanos, esta gente no tenía temor de Dios en sus vidas. Dios estaba rugiendo como un león y la gente no estaba mostrando temor. Entonces la actitud que ellos, hermanos míos, tenían era una actitud patética. Dios estaba buscando una actitud diferente. En el capítulo 5, el Señor les dice a través de Amós en el versículo 4, buscadme y viviréis. En el versículo 5, del mismo capítulo 5, del versículo 5 dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, buscad a Jehová y vivir, dice el versículo 6. El versículo 8 del mismo capítulo dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Buscad lo bueno, dice el versículo 14, y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Versículo 15 del mismo capítulo 5 dice, aborrecer el malo, y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. La actitud, hermanos, que ellos mostraban era todo lo contrario a lo que el Señor esperaba. Dios esperaba que ellos buscaran a Dios, pero la actitud fue totalmente lo opuesto. Ellos aborrecieron al reprensor, ellos aborrecieron al profeta que estaba viniendo a advertirles de su pecado y que el juicio venía y que el león estaba rugiendo. Digo una cosa, hermanos, muchas veces somos iguales nosotros también. Cuando viene una persona a darnos una reprensión, muchas veces nosotros nos enojamos con la persona en vez de corregir, hermanos, la cuestión que está mal. Muchas veces, hermanos, no nos gusta que nos digan las cosas. Hay mucho orgullo que se levanta, hermanos, muy alto en nuestras vidas y que nos impide que seamos humildes suficiente para aceptar que nosotros a veces fallamos y que hay una persona, hermanos míos, que venga a corregirnos. Eso debería darnos gracia. Fíjate bien, dice en Proverbios 27, 5 y 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Muchas veces nosotros como predicadores, hermanos, y lo digo de experiencia propia, en vida propia, que muchas veces, hermanos, es bien difícil el predicar la verdad tal y como es, porque hay veces, hermanos, que uno ve personas que están batallando con un pecado y uno tiene que decirles, tienes que dejar ese pecado porque va a venir juicio sobre tu vida. Hermanos, muchas veces, hermanos, en vez de crear en la persona un espíritu en el cual la persona reconozca que está mal, esa persona se endurece más, se enojan con el predicador, se enojan con la persona que ellos están mandando. Se cierran su mente, cierran su corazón y mejor se van. Y se van a otras iglesias, hermanos, que no les predican más que simple y sencillamente paz, prosperidad, muchas iglesias donde dan muchas pláticas motivacionales, ¿ves? Donde predican bendición y que decláralo y que átalo y que desátalo y que todo ese tipo de cuestiones. Tengamos cuidado, hermanos, a qué iglesia nosotros nos estamos congregando. La actitud que ellos mostraban, hermanos, era patética. Ellos, hermanos, aborrecieron al reprensor, lo dice el capítulo 5, versículo 10. En el capítulo 7, hermanos, si vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 7, dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor, que aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Fíjate bien, Dios estaba mandando aquí un juicio con langostas, pero Amós intercedió por ellos. Fíjate bien, y dice la palabra de Dios que Amós dijo: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacobo porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto. No será así, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra.
Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, porque ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Otra vez, fíjate bien, Amós viene y intercede por ellos. Primero con langostas y después con el fuego. Y Amós impidió que Dios derramara, hermanos, fíjate bien, este juicio sobre ellos. Me enseñó así, he aquí que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aquí ya no había, hermanos míos, un campito para que Amós viniera a interceder por ellos. El Señor dijo, ya no más, no más. Versículo 9 dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ahora, Jeroboam, hermanos, yo recuerdo la semana pasada, les dije que este era el segundo Jeroboam, es decir, el rey que había, hermanos, en Israel, que había permitido que todo esto, hermanos, se produjera en Israel. Entonces el sacerdote, versículo 10, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, al rey de Israel dice, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Fíjense, hermanos, el mensaje era claro de Amós. Él estaba predicando bien claramente el mensaje. Y aquí el mismo Amasías, el sacerdote que tenían ahí en Betel, lo dice, ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y él lo que está diciendo es que Israel será llevado cautivo en tierra y que Jeroboam morirá a espada. Le está diciendo esto al rey. Rey, fíjate bien, me dijo Amasías, Amós está ya predicando que tú vas a morir a espada y que Israel va a ser llevado en cautiverio. Entonces Amasías le dice a Amós, por favor, lárgate de aquí, no te queremos escuchar. Tú eres de Tecoa, tú eres de Judá, vete para tu tierra, aquí no te queremos. Este es Betel y aquí tenemos nuestro propio culto religioso. Amasías era un rey, era un sacerdote de ese culto religioso, hermanos, que era contrario al culto que el Señor había ordenado. Esto es lo que estaba sucediendo. Entonces, es interesante, fíjate bien, Amasías, por cierto, no era un sacerdote, hermanos, de la casa de Israel, es decir, de la casa de Leví. Si regresamos un poco a la historia, hermanos, vamos a ir unos años atrás, muchos años atrás, cuando el reino se dividió. ¿Okay? El primer rey que dividió el reino fue Jeroboam. Fíjate bien, Jeroboam vino, es el Jeroboam primero, no nos confundamos. Este Jeroboam fue el primero que cuando estaba Roboam, el hijo de Salomón, vino y hizo una revolución, levantó armas el pueblo y se llevó las 10 tribus hacia el norte. Pero fíjate lo que sucedió, que como él sabía que el templo se había quedado en la nación del sur, hizo algo estratégico. Y dice la palabra de Dios así, te lo voy a leer, dice así. Versículo 25, estoy en Primero de Reyes, capítulo 12, dice así, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén.
he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y este era uno de los sacerdotes, hermanos, de que estamos hablando, Amasías. Este culto que se había hecho, hermanos, con 2 becerros, Dan era la parte más al norte de Israel y Betel era la parte más al sur. Entonces allí habían 2 templos con esos becerros, hermanos míos, y también habían hecho, hermanos, muchos lugares altos donde se adoraban por allá. Usted puede seguir leyendo, hermanos, el capítulo que estaba leyendo yo, el siguiente capítulo, el capítulo 13, hermanos, de Primero de Reyes, viene un profeta a amonestarlo y él no hace caso. Y el capítulo 14, hermanos míos, su hijo está muy grave y entonces él viene buscando, hermanos, allá en el reino del sur un pequeño profeta que le diga si su hijo va a sanar o no, y el profeta, hermanos, le dice que su hijo iba a morir, hermano, no solamente eso, porque el hijo estaba enfermo, pero porque Dios estaba mandando un juicio sobre su vida. Le dice así, fíjate bien, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Esta profecía, hermanos, que acabo de leer, fue dada muchos años antes del tiempo de Amós. O sea, lo que quiero decir con esto es de que, hermanos, Dios les estaba dando mucho tiempo para que se arrepintieran, mucho tiempo. Por eso entendemos cuando el Señor le dice a Amós, ya no lo voy a tolerar más, demasiado. Vimos hace unas semanas atrás, hermanos míos, cuando Oseas también, hermanos, se levantó a predicar en contra de la nación que se estaban apartando. Ya se estaba mencionando el mensaje una y otra y otra y otra y otra vez. La pregunta es, ¿cuántas veces, hermanos míos, tiene Dios que decirle a la gente, ya basta, ya basta, ya basta? ¿Y cuántas veces nos tiene que decir Dios a nosotros también, ya basta, ya basta? Punto de que nosotros no nos damos cuenta que la paciencia de Dios tiene un límite. Y aquí lo estaba diciendo el Señor, ya no lo toleraré más. Cuando el Señor se para, dice ahí, a un lado de esta pared, con una plomada de albañil. Una plomada de albañil, hermanos, era un pedacito de plomo que venía colgando de un hilo muy alto y que separaba el albañil con la mano alta, dejando la plomada abajo con este hilo. Y entonces esto hacía como un nivel, hermanos, en el cual miraba la pared para ver si la pared estaba bien derecha o no, de acuerdo a la plomada. El hilo estaba bien derecho. Y entonces el Señor estaba midiendo, hermanos, a Israel, y obviamente Israel, simbolizando una pared chueca, toda torcida, había fallado. Y Dios dijo, no lo voy a tolerar más. Sin embargo, Amasías, aquel profeta que culto en Betel, del becerro viene con el chisme, por decirlo de alguna forma, con el rey Jeroboam, y le está diciendo a Jeroboam, Jeroboam II, oye rey, mira que Amós está predicando allá, que tú vas a morir y que todo Israel va a ser esparcido y que vas a llevar un cautiverio. Y entonces viene Amasías y dice, por favor, vete de aquí, lárgate, no te queremos, vete con tu mensaje a otro lado, vete para tu tierra. No queremos que profetices más allá. Aquí le dice el versículo 3, no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y aquí es cuando Amós le dice, mira, Amós le respondió, no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. Yo simplemente ando cuidando el rebaño, los bueyes, y me encargo de recoger higos silvestres.
Y Jehová me tomó por detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora